tenemos una mañana que yo creo que va a ser fascinante. Y vamos a dar paso a nuestra primera alumna del día, que se llama Jimena Peralta, y bueno, pues ha sido alumna del máster en Sexología de Género. Jimena es educadora social y sex coach, creadora de Gime con Gime, un canal de difusión en redes sociales sobre sexualidad con más de 100.000 seres gimientes, como dice ella. Bueno, pues actualmente eso, ha hecho este máster con nosotras y hoy nos va a presentar su trabajo de fin de máster que se llama Procesos médicos y sociales y la relación con la satisfacción sexual femenina. Bueno, Jimena. como ya lo mencionó María, hoy les voy a hablar de procesos médicos y sociales y la relación con la satisfacción sexual femenina. Un poquito de lo que voy a hablar, básicamente la introducción, objetivos, un poquito de la fundamentación teórica, las hipótesis, los resultados, limitaciones y las conclusiones, ¿no? Quiero comenzar, más allá del tema de la introducción, hablando un poco de por qué elegí este tema. Y es básicamente porque a los 14 años fui diagnosticada con fibromialgia, a la par con depresión, ansiedad, y desde que inicié mi vida sexual me la he pasado lidiando con el tema de las infecciones recurrentes, además de la violencia doméstica y evidentemente al ser de Latinoamérica, pues el acoso y el acoso sexual siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, teniendo esto, claramente me di cuenta también con Jime, esta plataforma que tengo, que al igual que yo, había muchas mujeres que atravesaban yo le quise llamar procesos. Entonces, he ahí el interés del por qué abordar de todos estos procesos, sino particularmente, sino entender si tenían relación entre sí y qué es lo que pasaba, ¿no? Así que básicamente mi trabajo fin de máster trata de básicamente abordar este tema desde el punto de vista un poco sexológico y también teniendo en cuenta variables básicamente como el machismo y la interseccionalidad y las consecuencias negativas que pueden tener estos procesos, tanto médicos como sociales, en la satisfacción sexual femenina. Puse satisfacción y no orgasmo porque siento que es mucho más amplio y el concepto de satisfacción y cómo esto afecta no solamente en general la vida sexual, sino la calidad de vida de miles de mujeres en el mundo. Y verlo más allá, simplemente desde un punto erótico, sino verlo más desde el bienestar. Bueno, el objetivo principal o general es analizar las consecuencias e implicancias negativas que tienen estos procesos médicos y sociales. ¿Por qué les llamé procesos y en general no enfermedad o trastorno o como quieran llamarle? Porque no es algo que simplemente, no sé, vas un par de sesiones de terapia o consumes una medicación o algo puntual y se va, sino que es que tienes que lidiar un tiempo con ello. Entonces, por eso decidí utilizar la palabra proceso porque es algo con el que tienes que transitar. Bueno, puede ser un tiempo mediano o a largo plazo, ¿no? Entonces, es por ello del término. Y en objetivos específicos, básicamente definir el concepto de satisfacción sexual femenina, la realidad de las mujeres en torno a la satisfacción sexual, el dolor, también describir un poco cómo está normalizado el dolor durante el coito y un poco más adelante entenderán por qué decidí elegir esto como objetivo específico. También analizar cómo la satisfacción sexual está si podría estar influenciada o no por el tema de las pareja o parejas sexuales, y también qué es lo que suele afectar más a la sexualidad o la satisfacción en la sexualidad femenina, si los procesos sociales o en general los procesos médicos. Y bueno, para la fundamentación teórica, principalmente lo he dividido como en tres aspectos. Primero comencé hablando un poco sobre el tema del placer y de complacer, porque siento que es, en general, las mujeres por temas sociales estamos muy acostumbradas a complacer y siento que esto está muy ligado con el tema de los procesos que vivimos, porque a veces dejamos de lado el autocuidado y lo que necesitamos y ponemos por delante el tema de complacer. Por eso es que yo comencé un poco hablando sobre esta elección que tenemos que dar constante entre el complacer y placer y muchas veces dejándonos de lado. Y de ahí pasó a explicar un poco el tema de los procesos médicos. La razón del por qué elegí estos y no porque obviamente existen muchos más es porque, bueno, por un lado, porque también siento un interés personal, pero también
porque previo a toda esta investigación decidí hacer como que entrevistas a las ginecólogas con las que he estado trabajando todo este tiempo, mis reumatólogos, etcétera, y preguntar un poco qué es lo que es más repetitivo o lo que se está viendo más. Bueno, voy a hablar de al menos del contexto de Perú, porque no sé específicamente en España, porque no tuve lamentablemente personas cercanas de estas especialidades con las que pude hablar. Y ellas me mencionaron básicamente este tipo de procesos médicos, de la razón por las que elegí ellos, ¿no? Y básicamente yo contemplo la fibromialgia, la endometriosis, el dolor durante el coito, que aquí estaría la dispareunia, la vulvodynia y el vaginismo, las infecciones vaginales recurrentes, el líquen vulvar y el cáncer, ¿no? La fibromialgia, por ejemplo, afecta entre el 2 y el 3% de la población, el 90% son mujeres, por eso me pareció muy importante. La endometriosis también se sabe que un 2% de la población sufre endometriosis y entre el 50 y el 70% llegan a tener síntomas, y el dolor durante el coito es algo que está presente, o sea, una de cada tres mujeres sufre dolor durante el coito durante su vida sexual. Y bueno, en infecciones vaginales recurrentes, entre el 5 y un 8% de la población mundial sufre infecciones vaginales recurrentes por hongos, cabe resaltar. Respecto al líquen vulvar y el cáncer, todavía no hay data específica en torno a estadísticas, pero bueno, puede ser esto probablemente muy por encima, pero básicamente en la información que yo tengo, al menos de en Perú, casi que diario se presenta un caso de líquen vulvar en consulta, de lo que estaba hablando con las ginecólogas con las que trabajo. Y bueno, el cáncer ya sabemos cómo nos afecta, y de hecho las estadísticas en mi país al menos no han sido favorables en los últimos años respecto a cáncer de cuello uterino y de mama. Y es por eso incluso que hoy en día se están dando campañas en torno a la vacunación, ¿no? Y bueno, los procesos sociales he contemplado el acoso sexual, la violencia doméstica y puse la maternidad, pero en realidad va la maternidad más guiado hacia el cargar no solamente con la maternidad en plan crianza, que es de lo que normalmente se habla, sino como ser la única persona que provee a nivel económico y como sustento también emocional, y también claramente este lado de maternar en torno a crianza, ¿no? Y bueno, claramente en estos procesos sociales, el acoso sexual, lamentablemente, entre el acoso sexual y la violencia sexual, se sabe que entre un 80 y 90% de la población, las mujeres en especial, hemos sufrido acoso sexual, y son cifras sumamente altas, igual que la violencia doméstica también. Esto va variando un poco en torno a países, porque yo encontré data que, por ejemplo, hablaba de que en Egipto como que el 99% de mujeres había sufrido acoso sexual, que son cifras sumamente altas, pero claramente esto va cambiando un poco en torno al país al que va enfocado, pero más o menos en términos un poco macro, esos vienen a ser las estadísticas. Y bueno, y de ahí básicamente pasé al siguiente punto, que es la normalización del dolor, porque me di cuenta que después de todo lo que leí, todo lo que investigué en torno a los procesos médicos y sociales, de que todo recaía en una palabra, y es el dolor. O sea, que todo al final se manifestaba, ya sea la fibromialgia que causa tal, 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 y al final venía dolor. Que la endometriosis, igual el dolor. Y el dolor durante el coito, igual, ¿no? Las infecciones recurrentes, dolor. Líquen, dolor. Cáncer, dolor. Entonces, todo esto terminaba en esta palabra, al igual que los procesos sociales. Y también debo aclarar que el tema de los procesos sociales siempre venía acompañado de bajo deseo sexual. Entonces, por eso decidí contemplar como punto final, dentro de esta fundamentación teórica, esta normalización que tenemos en torno al dolor, ¿no? Como de por sí asumimos que todo lo en torno a la sexualidad femenina duele. La regla duele, el dar a luz duele, tener sexo duele, en general cualquier proceso en torno a nuestra sexualidad duele, y claramente también todos estos procesos médicos y procesos sociales que también vienen incluidos causan este mismo efecto, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace, como ya lo mencionaba, que una cada 10 mujeres siente dolor al mantener relaciones sexuales, y se asume que esto es como parte de la vida diaria, no se trabaja en ello, se sigue perpetuando esta línea en base a una escasa también educación sexual, lo que al final no termina de ser beneficioso para la satisfacción.
porque también contemplado dentro de todo ello el concepto de satisfacción, que muchas veces nosotros en un entorno coloquial pensamos que la satisfacción sexual en general es básicamente orgasmo, cuando en realidad va más ligado hacia el bienestar y a sentirse bien en completo, ¿no? En un sentido más holístico. Y un punto muy importante que me llamó la atención en torno a toda la parte teórica es de que casi en todas las investigaciones que encontraba había un punto muy importante que era el tratamiento multidisciplinario, ¿no? Que es algo que no se tiene en cuenta tanto para los procesos médicos como sociales, que se tratan las cosas muy por separado porque en el entorno médico probablemente hay no escasez de información como tal, porque muchas veces sí se sabe que se afectan ciertas partes de la sexualidad, pero probablemente no hay mucho interés en que se hable sobre esto, por ejemplo, en consulta o que se tenga en cuenta como parte del tratamiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si se empezara a tratar más desde este enfoque multidisciplinario, pues probablemente esto podría cambiar y me parece muy importante y esto es algo que en definitiva luego también pasando luego a la parte más de resultados, he notado que efectivamente este enfoque multidisciplinario tiene, o sea, tendría un efecto muy positivo en la calidad de vida como en la satisfacción sexual. Luego paso a las hipótesis, que básicamente los procesos médicos y sociales he planteado como que estos tienen una gran influencia negativa por encima del 70% de los casos, y luego que más del 50% de mujeres no realizan ninguna acción resolutiva a pesar de sentirse insatisfecha con su vida sexual. Esto muy ligado en torno a que hemos normalizado el dolor, ¿no? Entonces, como, bueno, es algo que pasa, pero también en torno a que pensamos que todos estos procesos que vivimos no necesariamente tienen una relación directa en torno a algo que puede estar ocurriendo, que puede estar mermando esta satisfacción. Entonces es por ello de que he planteado estas dos hipótesis y bueno, en los resultados yo realicé eh, un cuestionario online. Esto claramente tiene sus limitaciones, las cuales ya les iré explicando en breves. Lo respondieron 150 mujeres, pero claramente después de filtrarlo, solamente 129 resultados eran los que se acomodaban para poder que realmente estos resultados puedan servir en realidad para ese trabajo. Y es que el 49,6% tiene entre 25 y 35 años de edad, es decir, que es la mayoría, y el 88,4% era heterosexual o es heterosexual. Es decir, que en este caso, puntualmente, mi trabajo lamentablemente no da muchos resultados que puedan servir en especial hablando de diversidad sexual, y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Sería bueno para esto y en la limitaciones les explico un poco más de qué otro método quizás sería bueno para contemplar también este espacio y que de las 129 mujeres que encuesté, el 53,5% está en una relación formal, lo que también me parece que tiene un punto muy importante. Y pues claramente se ve que el dolor durante las relaciones sexuales es dentro de los procesos médicos es lo que tiene mayor relevancia, lo que la mayoría al parecer siente que le ha ocurrido o con lo que ha tenido que lidiar. En segundo lugar, el tema de las infecciones recurrentes, y esto personalmente es algo que me llamó bastante la atención porque realmente no, o sea, no sabía qué tan frecuente estaba comenzando a ser, porque al menos en todos los casos que he estado viendo en todo este tiempo, casi siempre se habla de que obviamente todas las mujeres en algún momento de nuestra vida experimentamos algún tipo de infección, pero me parece bastante interesante ver que también hay un número bastante grande de mujeres que empiezan a experimentar eso. Y bueno, esos dos que me llamaron la atención. Luego de eso, cómo esto influye en su vida sexual. La mayoría dijo que efectivamente estos procesos médicos influían en su vida sexual, un poco más del 50%, y que principalmente estaba aquí el bajo deseo sexual, que es algo que claramente la parte teórica ya había mencionado, que era lo que más se afectaba, y a la vez la baja satisfacción sexual, que es lo que básicamente me estoy planteando en este trabajo, ¿no?
y bueno, veríamos también un poco que la dificultad para llegar al orgasmo. De ahí respecto a los procesos sociales, el acoso sexual de todo tipo claramente es el que más predomina y luego de eso está pues la violencia sexual lamentablemente. Debo decir, como ya les he comentado, que básicamente las personas que he encuestado en su mayoría son de Latinoamérica. Entonces, bueno, los índices de violencia sexual son bastante altos, en especial en Perú. Supuestamente somos el tercer país con más crímenes de violencia sexual, así que creo yo también que es por eso la razón de estos resultados, probablemente. Y bueno, el efecto, al igual que en los procesos médicos, también aclaraban que estos tenían efectos negativos, o sea, en su mayoría de casos tenían efectos negativos. Y pues claramente, al igual que el anterior, el deseo sexual es lo más mermado y en segundo lugar la satisfacción sexual, ¿no? Y de ahí que, bueno, de 129 mujeres, solamente el 18,6% está satisfecha con su vida sexual y el 76% no está completamente satisfecha. O sea, como que hay muchas dudas al respecto de eso. Luego que el 83,7% se masturba y que el 16,3% no lo hace. Esto me parece importante porque muchas veces cuando hablamos de satisfacción siempre nos vamos más hacia el lado de pareja y no contemplamos la satisfacción individual que claramente puede ser totalmente distinta, y que el 36,4% afirma estar totalmente satisfecha con esta práctica, que es la masturbación, ¿no? Y el 52,7% satisfecha y el 10,9% para nada satisfecha. Y finalmente el 80,6% no está haciendo nada al respecto para mejorar su satisfacción sexual. Y esto me pareció un punto muy importante porque eso significa que probablemente no han encontrado a quién buscar ayuda. Entonces, claro, ahí podríamos entrar la gente que estudia sexología a decir, oye, mira, yo probablemente te puedo orientar y ver qué hacer. Y no solamente respecto a pacientes, sino también al personal médico para que ellos también puedan derivar y entender que esto es algo importante, ¿no? Porque es una cifra bastante alta de mujeres que no están satisfechas y que lamentablemente no están haciendo nada. Y me hubiera gustado incluso probablemente ahí también ahondar un poco más en por qué no están haciendo nada. Lamentablemente no se me dio el tiempo de poder hacer ello, pero hubiera sido muy interesante. Las limitaciones que encontré, básicamente lo que ya les mencionaba, que no haya podido ahondar más a fondo, porque creo que tratándose de temas tan sensibles, hay muchos sesgos y creo que hay mucha información personal que podría ayudar a entender mucho mejor las variables, porque claramente cada persona tiene una experiencia totalmente distinta y me hubiera gustado también poder dividir entre las mujeres que están todavía en este proceso y aquellas que ya han superado el proceso, qué tanto cambia su satisfacción en torno a durante y después, si después de resolver todo esto aumenta su satisfacción o efectivamente todavía o sea, todavía permanece esta insatisfacción y requiere más tiempo probablemente o quizá ayuda de algún otro especialista más para poder mejorar ello, ¿no? Y el segundo, que solamente al ser un cuestionario online, que no haya llegado a un grupo de población, como ya les mencionaba anteriormente, la mayoría de encuestadas han sido mujeres que están entre los 25 y 45 años de edad, es decir, que pues claramente es un grupo, vamos a decir, un poco joven, que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a un teléfono móvil también, y creo que hay muchos grupos de mujeres que no tienen acceso a esto, que lo mejor quizá hubiera sido hacer también para abarcar ese grupo de personas encuestas físicas, pero lamentablemente eso incluye presupuesto, y también que no incluye probablemente a minorías, hablando de Perú, considerando la penetración que hay de Internet, entonces en ese caso, sí me hubiera gustado probablemente ahondar un poco más, sobre todo en estos grupos de minorías que están fuera de la capital, porque acá al menos es más centralizado, al igual en general que toda Latinoamérica, porque creo que toda Latinoamérica funciona igual de esta manera. Y bueno, de la información también reducida, porque ese es un problema que tuve y es que no encontré mucha información entre la relación de satisfacción sexual y este proceso. Fue como muy complicado encontrar papers o en general material. Siempre iba más hacia el aspecto médico o simplemente era como
eh, que se ponían que se trabajaba diciendo que, bueno, un tratamiento multidisciplinario y que se debería, había la crítica, es más, de que los médicos deberían comenzar a hablar más sobre esto y contemplar esto en el tratamiento, ¿no? Y la conclusión básicamente es que, bueno, trato de evaluar todas las implicancias posibles que hay en torno a estos procesos médicos y sociales más frecuentes que viven las mujeres alrededor del mundo, ¿no? En torno a su sexualidad y específicamente a la satisfacción. Y la falta del modelo multidisciplinar para tratar los procesos mencionados, ya que esto mejoraría la calidad de vida, así como también su satisfacción sexual, y así no solamente nos centraríamos como en satisfacción, en tratar de que, bueno, punto G y todo como vemos normalmente, sino entender que somos seres holísticos y que necesitamos de diferentes especialistas y también de empatía, así como de que el personal médico o en general, no solamente los médicos, sino también las personas que se encargan probablemente de ONGs de ayuda en casos de violencia, psicólogos y en general incluso personas dentro de la policía o que tratan estos casos de violencia o acoso puedan tener una mejor visión en torno a cómo se debería tratar para que no haya tanta influencia en torno a su vida sexual y en general al bienestar de estas personas, porque al final es bienestar, porque lamentablemente la palabra que más leía por todo lado y creo que más me quedó grabado es que se merma la calidad de vida y ya no es simplemente en aspecto sexual, sino en general en todo, en torno a la vida de una persona y en especial a la mujer, ¿no? Y bueno, creo que eso es.